Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gran privilegio para mí poder estar este día compartiendo con ustedes acerca del rema de la palabra. Quiero entrar de lleno al tema, a un tema que llamé la oración de Ana. Pero igualmente quisiera orar antes de empezar. ¿Me acompaña? Mi buen Dios, venimos poniendo este momento en tus manos, pidiéndote que tu pueblo, Señor, pueda ser perceptivo al mensaje que tú traes para él el día de hoy. Que tú prepares el ambiente, Señor, que tú prepares los corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos atrapar el rema, Señor, que tú nos vas a dejar. Te doy la rienda y el control de todo en este momento y declaro que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que nada se puede levantar, Señor, contra ti, porque tú eres todopoderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues yo sé que ustedes conocen, ¿verdad?, la vida de Ana, que está plasmada en Primera de Samuel, pero acompáñenme a orar, a leer Primera de Samuel 1:9, y vamos a leer el 10 también. Y vamos a leer algunos versículos que me van a servir de base para poder desarrollar lo que le quiero explicar acerca de la oración de Ana. Y luego pues vamos a ir como desgranando un poquito ya más de cerca qué es lo que el Señor me regaló en estos versos. Entonces leamos 1 Samuel 1:9. Y se levantó Ana, dice, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Le subrayé la palabra Ana porque Ana significa gracia y dentro del desarrollo del tema me va a servir ese punto. En el verso 11 continúa diciendo, e hizo voto, diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Más adelante, en el verso 12 y también en el 13, seguimos leyendo, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Ahí estaba observando, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Esta mujer que llevó su causa delante de Dios obtuvo una respuesta positiva de parte de él. Porque cuando nosotros vamos a ver en el verso 19 y continúa en la lectura, y levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz, dice, un hijo, lo que ella quería, ¿verdad? Usted sabe que ella no podía tener hijos. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Por qué esta mujer estaba tan acongojada por no poder tener hijos? En Israel, los hijos eran vistos como un legado. En Deuteronomio 25:5, cuando nosotros estudiamos un poquito de cerca la ley del levirato, encontramos que las personas que parten de esta tierra sin haber dejado una descendencia en sus hijos, dice que su nombre es borrado de Israel, en el caso de ellos pues de Israel. Acompáñenme a leer. La ley del levirato consistía en esto que vamos a leer ahorita. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer. Y hará con ella, dice, parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre
de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Entonces, Dios dándole suma importancia a que quedara un legado por medio de los hijos, ¿verdad? Cuando alguien estaba casado y fallecía el varón, la mujer podía allegarse, dice el término que usa la Biblia, a su cuñado, para que el hijo que naciera fuera llamado en nombre del muerto. No era llamado en nombre del cuñado en sí, ¿verdad? Sino que era llamado en nombre del que había partido. Y entonces de esa manera poder él prolongar su vida, aunque él ya no estuviera en la tierra. Entonces, por eso es que Ana se sentía afrentada, como dice el verso que vamos a leer ahorita, de Génesis 30, de los versos 22 al 23, porque aquí nos está hablando de otra mujer que tampoco podía concebir hijos, y se acordó Dios de Raquel, leemos, y la oyó Dios, y le concebió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. ¿Qué significa afrenta? ¿Cómo se sentía Ana entonces? Ana se sentía afrentada porque ella no podía tener hijos. Esa palabra significa vergüenza, significa deshonra, significa escarnio, lo que es burla, ¿verdad? Entonces, la mujer en Israel que no podía tener hijos se sentía avergonzada por eso. Se sentía deshonrada por eso, se sentía que era una burla la que los demás iban a hacer de ella. Y de esa cuenta, Ana, preocupada por esta situación crónica, porque en cuanto a lo que es la oración de Ana, viene a resolver una situación crónica en la vida de ella. Yo no creo que Ana no haya orado antes de esta vez que aparece en la Biblia que Dios respondió a su oración. Ella sin duda ya había presentado su causa delante de Dios varias veces. Cuando ella se siente irritada porque Penina, su rival, le decía, ¿cómo es que yo puedo tener hijos y tú no? Bueno, yo no sé qué le decía exactamente, ¿verdad? Pero la irritaba y la entristecía, dice la Biblia. Ella llegó hasta amargarse por esta situación. Y ella va y le reclama al esposo. Y el esposo le dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Y de ahí algunos deducen que él y la otra, la rival, que era Penina, tenían ya 10 hijos. Es decir, que si uno asume que tuvieron un hijo por año, por lo menos ya tenían 10 años de estar juntos, ¿verdad? Por lo menos Penina y el esposo. Entonces, ¿cuántos años? Porque dice la Biblia, narra que ellos subían a presentar ofrendas delante de Jehová todos los años. ¿Cuántos años esta mujer Ana tendría que haber soportado que le estuvieran haciendo esta afrenta, que le estuvieran haciendo este escarnio, que se estuvieran burlando de ella? Y ella en algún punto logró tocar el corazón de Dios, y de eso es de lo que yo quiero que hablemos hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió en su oración? Entonces nos vamos a ir puntualmente y vamos a regresar en la lectura, pero aquí ya lo vamos a ir desgranando, como le explicaba, a 1 Samuel 1:9. En donde leemos, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Después de comer y beber, Ana se levantó. Entonces, ese levantar a mí me habla de que ella no estaba de pie. No me refiero físicamente, porque uno puede orar en cualquier postura en la que esté. En una necesidad no te vas a poner en una postura, ¿verdad? Entonces, no me refiero a que ella hubiera estado sentada o acostada o reclinada físicamente, sino que Ana espiritualmente, su postura, ¿cómo era? Porque tuvo que levantarse. Ahora, aquí dice que Ana se pudo levantar hasta que hubo comido y bebido. Comido y bebido. ¿A qué le suena? A mí me suena a cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que comer y beber el pan. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe. Pero sí, está hablando de la Santa Cena. Claro que yo no estoy diciendo que ella haya participado de la Santa Cena. No es eso lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que lo voy a ver en esa figura. Lo voy a ver en figura de que ella tuvo un momento en el que se pudo ver internamente, entender muchas cosas de ella misma. Porque la Biblia dice que el que toma la Santa Cena se examina a sí mismo. Entonces, si ella comió y bebió y se pudo examinar a sí misma, entonces ella en ese momento tuvo la oportunidad de levantarse. ¿Cuántas oraciones son así? Que nosotros somos confrontados, porque cuando uno va a la Santa Cena, cuando uno está en ese momento, uno está delante de Dios y uno no oculta nada. Si tú quieres ser verdaderamente limpio, tú sacas todo y empiezas a hacer, como a limpiar un anaquel y a desempolvar un montón de libros y a sacar todo y decir, no, yo he fallado en esto y he fallado en lo otro. Y Ana, siento yo que tuvo ese compromiso con Dios en ese momento. Y tiene que haber sido así, porque la otra la irritaba, la enojaba, la tenía amargada. Y sin embargo Dios respondió a su petición. Quiere decir que ella llegó al punto de perdonar. Y lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Entonces, una cosa importante que le puse aquí abajo es que Silo significa lugar de descanso. Place of rest, dice en ese diccionario bíblico que le puse ahí. Entonces entendámoslo así. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Qué es lo que va a traer ese confrontamiento de nosotros mismos para poderlo exponer delante de Dios, como lo hacemos en la Santa Cena? Ese discernimiento de nosotros mismos, este autoexaminarnos, ¿qué es lo que va a traer al final? Va a traer un lugar de reposo para nosotros en nuestra alma. Todavía faltaba que ella hiciera la oración, porque aquí dice, mire, que ella oró con amargura de alma a Jehová y lloró abundantemente. Y no importaba, como dice el verso 5, que su esposo la prefería a ella. O sea, él tenía dos parejas, ¿verdad? Penina y Ana, pero la preferida de él era ella, pero a ella eso no le llenaba. Pudiéndole haber llenado eso no le llenaba. Ella quería tener sus hijos. Y dice que él le daba a Ana la parte escogida, porque la amaba. Lea conmigo, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, él amaba más a Ana. Le daba lo mejor. Entre los hijos y la esposa le daba lo mejor a Ana. Pero su rival la irritaba, la enojaba, la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cuántos de nosotros durante este tiempo que estamos viviendo ahorita hemos llegado a irritarnos, a enojarnos, a entristecernos? Porque miren, no todos los caracteres van a reaccionar igual. Unos van a reaccionar de una forma, otros van a reaccionar de otra forma. Y de esa cuenta nosotros tenemos que entender que Dios lo que está haciendo es ayudarnos a procesar la forma en que nosotros llevamos nuestra vida. Mirad bien, dice el verso que te traigo, que es Hebreos 12:15, que te traigo ahorita a continuación. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ana, ¿qué significaba? Le dije, gracia. Sin embargo, está diciendo aquí que cuando brota una raíz de amargura, uno puede dejar de alcanzar la gracia. El plan y propósito de Dios para esta mujer designada Ana era que alcanzara la gracia. Pero ella había estado estimulada por esta mujer Penina. Dice que la irritaba. Se me imagina como cuando hay una irritación en la piel. Eso es algo que te tiene molesto. No es que estés enojado, porque aparte dice que la irritaba, ¿verdad?
Entonces ahí sí ella ya se ponía molesta. Para los que tienen el carácter un poco volado, ¿verdad? Podría ser esta enseñanza. O también la entristecía, porque no todos procesamos las cosas igual. Entonces, triste, esa persona está triste, aquella gente que dice, ¿para qué nací? ¿Para qué vine al mundo? Porque créame que hay personas que procesan así las cosas. Unos se enojan, otros se irritan, otros se entristecen, y el resultado que esta mujer tuvo fue que se terminó amargando. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por cierto que por lo visto la amargura es contagiosa, porque se contamina. Y luego en 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Volvemos a tocar el punto de la gracia. Quiere decir que cuando aparezca Jesucristo, se nos traerá una gracia. Cuando Él sea manifestado, dice que se nos va a traer una gracia. Que la gracia yo lo miro como cuando a uno le dan el puntaje final, que uno puso el esfuerzo mayor, pero no alcanzó a llegar. Y entonces ganó por gracia, ¿verdad? La clase. La gracia es como agradarle a Dios al final de cuentas. Y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por nosotros mismos no podría ser. Entonces, hay una gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, pero también hay algo llamado amargura, que podría estar tocando en nuestra puerta, que quiere evitar que nosotros seamos partícipes de la gracia. El entendimiento tiene mucho que ver en esto. El razonamiento tiene mucho que ver con cuánto yo voy a dejar que estimulen en mí la irritación, la amargura, la tristeza y todo lo que hablamos que Ana tenía. Mire, tome en su mente ahorita la palabra entendimiento y mire lo que dice Romanos 12:2 en la Biblia, en esta versión RV60. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me sirve mucho entender lo que estoy viviendo para podérselo rendir a Dios en oración y que haya un cambio en mi vida. ¿De qué está hablando cuando dice de este siglo? Según la versión de la Biblia de las Américas, está hablando de que no nos tenemos que adaptar a este mundo, sino que tenemos que, dice, renovar el entendimiento, pero también podría traducirse renovar la mente. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no quiere decir que yo piense como Dios piensa, sino que tengo una plataforma en donde pueden aterrizar los pensamientos de Dios. Entonces yo puedo hacerme de sus pensamientos. Si uno verdaderamente quiere obtener la bendición que obtuvo Ana a través de la oración que ella hizo, va a tener que confrontarse a sí mismo. Porque el enemigo, dice la Biblia que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y él qué hace? Él trabaja en contra de nosotros. Él no quiere que alcancemos la gracia que va a ser derramada. Y por eso va a tratar de molestarnos con aquello que a nosotros nos irrite, con aquello que a nosotros nos saque de nuestro lugar. Pero para bailar tango se necesitan dos. Entonces él nos hace la invitación. La pregunta es si nosotros vamos a aceptar. Quiero contarle que a mí en lo particular me cuesta un poco todo esto, pero yo he ido entendiendo tantas cosas y me he venido a dar cuenta que el enemigo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que no quiere es que nosotros seamos arrebatados, sino que lo que él quiere es que nosotros nos quedemos. Pero nosotros no le vamos a dar gusto, ¿verdad que no? Y vamos a empezar a ceder delante de Dios nuestra forma de ser. Aquello que cuando a nosotros nos quieran estimular a eso, nosotros no lo permitamos. Recuérdate que la respuesta blanda aplaca la ira. Claro, decirlo es bien fácil, vivirlo es otra cosa. Pero nosotros todas las mañanas tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Y decirle, Señor, yo quiero hoy recibir las cosas en mi hombre espiritual, no en la carne.
para que podamos seguir sobrellevando todo. Ana definitivamente tuvo que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros, y entonces la relación entre Él y nosotros está estorbada. Cuando estéis orando, dice Marcos 11:25, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sin duda, en ese momento de reflexión en que Ana pudo encontrarse en Silo, en ese lugar de paz, donde confrontó cuando comió y bebió lo que comió y bebió, ella pudo delante de Dios abrirse y decirle, en realidad no es culpa de Penina lo que está pasando. En realidad lo que está pasando es porque yo he dejado que ella me irrite, que ella cause esta molestia en mí. Y al que vosotros perdonáis, dice 2 Corintios 2:10, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Está hablando Pablo, verso 11. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Está hablando del perdón. Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo lo que quiere es que haya disputa, que haya controversia, que haya división, que haya oposición. Eso es lo que el diablo quiere. La Biblia dice que echemos toda ansiedad delante del Señor, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Pero esa palabra ansiedad en el original se puede traducir desunión, se puede traducir división. Echemos toda división delante del Señor, toda desunión, porque el enemigo ha estado trabajando finito y este es el año de la reconciliación, no es el año de la división. Sin embargo, al meternos y enclaustrarnos a todos en nuestras casas, las cosas que no se habían limado se han empezado a limar y ha surgido los que estaba pendiente. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso y entender que no son los demás los que van a cambiar, sino que somos nosotros. Y eso es un trago difícil de tragarse. Nosotros somos los que vamos a dar la pauta. Y cuando nosotros cambiemos, vamos a cambiar a los demás. Porque el cambiado cambia a los otros. Amén. Entonces, ¿cómo me hace sentir lo que me están haciendo? Si cambia la forma en que yo percibo las cosas, cambia mi entorno. Se levantó Ana, dice, 1 Samuel 1:9, el que estábamos viendo, ¿verdad? Después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. El punto que quiero remarcar ahorita es que ella tenía un lugar donde congregarse. Ella estaba en el templo. Era una mujer bajo cobertura de un varón, debajo de la cobertura del sacerdote Elí. Lo vamos a ver así en figura. No era un tiro al aire, no era un cristiano que estaba solo. Esos eran puntos en favor de ella al hacer su oración. Y mire, por eso es que nosotros usamos esto sobre la cabeza, para los que no lo saben. Nosotros usamos esto sobre la cabeza para orar y para profetizar, como dice la Biblia. ¿Y qué significa esto? Esto no significa la autoridad y ni significa la sujeción, sino que solo es una señal, como dice en esos versos que tienes ahí. 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza, como estamos hablando de la oración, no puedo dejar de tocarlo. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué era lo que quería Ana? Quitarse de encima la afrenta que ella tenía por no tener hijos. Y aquí está diciendo que nosotros, si no cubrimos nuestra cabeza, estamos haciendo una afrenta a quien nos cubre. Porque lo mismo es, dice, que si se hubiese rapado. Miren lo que dice en el 1 Corintios 11, pero verso 10.
por lo cual la mujer debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, esto no es que sea la sujeción, sino que esta es la señal de que yo me sujeto. ¿Por qué le repito eso? Porque hay mujeres que se cubren pero no se sujetan. Hay mujeres que se cubren pero no están dispuestas a obedecer. Entonces en vano es el velo. Nosotras tenemos que aprender, y también como iglesia, a todos, varones y mujeres, nos está hablando Dios de estar bajo cobertura, de estar en una sucesión fija de rangos, porque cuando nosotros leemos hágase todo decentemente y en orden, cuando tú vas a ver al original significa hagan todo en una sucesión fija de rangos. Quiere decir que en la iglesia siempre van a haber rangos, porque Dios siempre nos va a dar la hermosa oportunidad de sujetarnos unos a otros. No importa en qué nivel estemos, siempre en algún punto, aunque sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, Dios nos va a dar la oportunidad de saber lo que es ser humillado, porque la Biblia dice humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. La poderosa mano de Dios habla de los 5 ministerios y está hablando de sujeción. Entonces, este hombre, Elí, le dice a ella en el verso 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Es cual si ella se hubiera ministrado. Es como si él hubiera venido y hubiera dicho, ya oraste, ahora con mi anillo de sellar yo sello lo que estás diciendo. Así se haga lo que tú oraste. Y el Señor le concedió la petición. ¿Será importante tener a quien sujetarse uno? En lo espiritual, ¿será importante tener cobertura? Yo pienso que es importante porque cuando se ven las bodas, en Mateo 22:11, dice que el rey entró para ver a los convidados. Y había uno ahí que no tenía cobertura, que no tenía vestido de boda. Verso 12, y le dijo el rey al que estaba ahí, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Cuando nosotros estemos por ser presentados, tenemos que tener a alguien de más rango, más alta autoridad, más rango, que nos presente, que abra la boca por nosotros. Como dice Proverbios 31:8, cuando la mujer está escribiendo estos versos acerca de su hijo Lemuel, abre tu boca, hijo, le dice, por el mudo, en el juicio. Cuando nosotros estemos en ese bimá, alguien nos tiene que presentar. Tenemos que estar bajo cobertura. Y no importa, sí importa cómo está el ministro, obviamente, ¿va? Pero mire, pues, quizás usted no esté de acuerdo con todo lo que el ministro que le cubre hace o dice. Pero quiero decirle que Elí, dice que en el tiempo de Elí escaseaba la palabra en Israel, que no habían ya muchas visiones, que eran escasas también. Él era profeta y escaseaba la palabra y las visiones. Y eso llegó a repercutir incluso en la vista física de él, porque él se quedó ciego. Sus hijos tomaban de las ofrendas, de lo que la gente llevaba para Dios, ellos robaban de ahí, menospreciando de esa manera las ofrendas. Y también tenían relaciones con las mujeres en el templo. ¿Quién iba a estar de acuerdo con un liderazgo así? Pero él seguía siendo el que Dios había llamado para ese puesto. Yo no estoy diciendo que él estuviera bien o que eso esté bien, no me malinterprete. Pero estoy diciendo que nosotros tenemos que tener a alguien que nos cubra. En el tiempo de él fue que se perdió el arca, que representa la presencia de Dios. Pero él le dijo a aquella mujer que Dios te haga así como tú has orado. Y ciertamente ella quedó en estado. Primera de Samuel 1:11. Desgranando todavía
la vida de esta mujer y más que todo la oración que hizo ese día. Estando hablando ella con Dios, dice que hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí la estamos a ella, estamos viendo cómo ella hacía un voto con Dios. Por eso es que más adelante en el verso 26, cuando ella le presenta al niño al sacerdote Elí, le dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Esto que hizo ella es algo muy atrevido. Yo no estoy diciendo que todos los que hagamos oraciones tengamos que hacer un voto de esta magnitud con Dios, porque para hacer algo así uno tiene que pensarlo bastante. Uno tiene que razonarlo y uno tiene que ir en el espíritu. Porque bien dice la escritura en Eclesiastés 5, 4 y 6, al 6, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es no prometer y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo hacer votos con Dios y hacer este tipo de oraciones que hizo Ana, pero a lo que yo voy es que nosotros no podemos hacerlas a la ligera, sin ir bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque entonces es mejor no prometerle a Dios algo que uno no está dispuesto a cumplirle. Ella le dijo a Dios: si me das un hijo, yo te lo entrego. Y lo tuvo que entregar. Claro, después ella tuvo más hijos. Pero su primogénito era de Dios. Ahora vamos a ver a continuación 1 Samuel 1:12, que sería el que nos sigue en este desgrane que estamos haciendo. 1 Samuel 1:12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Quiero hacer énfasis en el hecho de que ella oraba largamente. No quiero decir con esto que Dios vaya a oír solo las oraciones largas, porque bien sabemos que Pedro hizo una oración muy corta cuando se estaba hundiendo por falta de fe en el agua y el Señor lo socorrió. ¿Se recuerda cuando Pedro caminó sobre el agua? Y que se empezó a hundir porque él empezó a ver los elementos naturales y le dio miedo. Lo único que alcanzó a decirle al Señor es: Señor, sálvame. Y el Señor lo rescata y le dice: hombre de poca fe. Entonces, ni hay postura para orar determinada, porque a qué hora se hincaba Pedro ahí en el agua, ahora no se podía. O alguien que está en cama, en un hospital, ¿cómo podría ser? O alguien que está en silla de ruedas, o alguien que no puede hablar, que es mudo. No puede ser. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que, aunque ella oró largamente, como dice el verso que estábamos viendo, largamente, eso no implica que nosotros tengamos que hacer oraciones largas. Sin embargo, la Biblia también nos dice: no te apresures a irte de la presencia del Señor. Aquí está hablando de la presencia del Rey, pero el Señor es Rey, ¿va? Entonces no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pero este es un punto en donde ya la oración se vuelve un deleite. Porque si usted se da cuenta, en las iglesias los cultos de oración son los más vacíos, pero porque la gente no le ha encontrado el gusto a orar. Pero cuando nosotros le encontramos el gusto a orar, ya no se da cuenta a qué horas la oración se hizo larga, porque uno está en ese momento en un kairos, metido con Dios, en esa atmósfera con Él. ¿Qué va a querer uno salir de ahí? Nosotros tenemos que llegar a ese punto.
de poder hacer ese tipo de oraciones. Pero no estoy desestimando las oraciones cortas. La Biblia dice orar sin cesar, y si estamos en nuestro trabajo cotidiano, obviamente no vamos a estar haciendo contabilidad y vamos a estar orando, ¿verdad? Tal vez nos vamos a parar confundiendo con lo que estamos haciendo. Pero sí puede uno, por ejemplo, decirle a Dios: Padre, no me cuadra esto. Ayúdame, Señor, por favor, que tengo tiempo límite de entrega. Y el Señor responde. Eso es orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, Ana, dice la Biblia, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces, también hay una oración que es del corazón. Me recuerda ese verso que dice la Biblia en Mateo 6:6: tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso se puede ver desde el ángulo natural, obviamente, ¿verdad? Que uno busque un lugar privado y no tenga que exhibirse para orar, porque uno no es publicano, ¿eh? Pero también podría ser que uno dentro de su corazón cierre la puerta y se dedique a ese momento con Dios. No importa quién esté alrededor. No importa si estás, me voy a inventar, si estás en la fila del banco. Pero tú puedes cerrar la puerta detrás de ti y en ese momento estar orándole a Dios. ¿Sabe? A veces cuando uno está ministrando a las personas, uno no puede decirles todo, pero uno dentro de uno está orándole a Dios ciertas cosas. Más que todo cuando son niños pasa eso también. Porque los asustarías o les abrirías los ojos antes de tiempo. Pero Dios te da a hacer este tipo de oración aquí adentro de ti. Es válido. Dios escucha nuestros pensamientos. Nos hemos sido enseñados que no es lo mismo que oigan nuestra oración, a que la escuchen y a que la atiendan. La oración de esta mujer, Ana, fue atendida. Dios le dio el hijo que ella quería y le dio más hijos. Entonces tenemos que estudiar cómo era que ella lo hacía. Ella hablaba con Dios en su corazón. Mire lo que dice este verso del corazón. Y orando le dijeron, Hechos 1:24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Cuando estaban escogiendo apóstol, ¿verdad?, en lugar de Judas. Pero el punto es que el Señor conoce el corazón de nosotros. Por eso es que tenemos que ser diáfanos al presentarnos delante de Él, porque no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Él nos conoce mejor que nosotros mismos, porque el corazón de nosotros es engañoso más que todas las cosas. Pero cuando uno va y confronta delante de Dios su corazón en una oración genuina, Dios le muestra a uno cómo es uno. Yo me recuerdo un día que yo me estaba bañando y estaba precisamente orando, hablando con Dios. Y el Señor, yo le dije, Señor, pero es que tan fea que soy en tal cosa. Y el Señor me empezó a hacer un listado. En tal cosa, en tal cosa. Cuando iba por 7 ya estaba yo preocupada. Dije, Dios, no soy perita en dulce. Y el Señor te confronta, pero no te confronta solo para que lo conozcas, o para que se te revele quién tú eres, sino para que hagas algo al respecto, para que le rindas esas áreas a Dios. Hace poco tuve unos problemas de espalda fuertes. Se me empezaron a inflamar unos órganos internos y me movieron la columna un poco y tenía problemas de espaldas. Terminé con el doctor. Pero estudiando acerca de por qué el cuerpo reacciona así ante ciertas emociones, me pude dar cuenta que la que estaba ocasionando el problema era yo misma. Por eso es que le digo que el entendimiento tiene mucho que ver con poder acercarse a Dios con un corazón genuino. Y entonces yo dije, bueno, entonces es por mi forma de procesar las cosas. Según el documento que leí, decía que es cuando uno se deja de último, en segundo lugar, y le da prioridad siempre a los demás, y a los demás llega un punto en que uno ya no aguanta. Pero también entendí que no puedo decir yo que amo tanto a los demás si no me amo a mí misma antes. Yo también tengo que tener un lugar importante dentro de mi corazón. Entonces, cuando voy y le rindo eso a Dios,
la columna se me endereza. Por eso es que la oración de Ana me impresiona, porque ella tuvo un entendimiento. Ella algo entendió de ella misma. Ella entendió que el problema no estaba en los demás, entendió que el problema estaba en ella. Y fue y lo afrontó delante de Dios y lo resolvió. Pero Ana, dice, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. 1 Samuel 1:13. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y Ana le respondió en el verso 15 y 16. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No bebí ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ella parecía como que hubiera estado alcoholizada. Me recuerda a cuando la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que embriagarnos con vino, sino que nosotros tenemos que embriagarnos con el Espíritu Santo. Como dice Efesios 5:18. No te embriagues con vino, en el cual, dice, hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y más adelante, si usted me acompaña en la lectura, también en 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y también en Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Entonces nuestras oraciones tienen que ser en el Espíritu, bajo la guianza del Espíritu. Una de las primeras cosas que hago cuando me inclino para orar y estar delante de la presencia de Dios, en esa sumisión en la que uno se pone, ¿verdad? Cuando va a entrar a orar, es decirle, Señor, yo rocío mi vida con la sangre de Cristo, porque sé que no es por nosotros que vamos a poder tener entrada libre delante del trono de la gracia, sino que es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero la otra, aparte de dar gracias, porque usted sabe que el dar gracias es una llave que abre las puertas del cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entrar por sus puertas, por sus atrios. Tenemos que entrar no solo con alabanza, sino que también con un agradecimiento hacia Dios. Y alabanza no precisamente significa que yo vaya cantando, sino que alabar habla de que yo hable bien de alguien. Entonces, que yo me refiera a Dios y le diga, Señor, Señor, tú has sido bueno, ahí ya estoy siendo agradecida y estoy alabando simultáneamente. Señor, verdaderamente que yo no merezco todo lo que tú me has dado, papito lindo. Y bueno, la sangre de Cristo, la llave para entrar esta de la gratitud, de la alabanza. Pero también es muy importante que tomemos en cuenta al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo verdaderamente que nos recuerda todas las cosas. Y ante Él no hay nada oculto, sino que delante de Él está nuestra vida constantemente. El Espíritu Santo con gemidos indecibles nos va a indicar cómo tenemos que orar. En lengua que los demás no interpreten y no conozcan, pero que es un lenguaje de la llenura del Espíritu, al haber sido uno bautizado por el Espíritu. Y entonces tú elevas a otra categoría esa oración. Ana parecía que estaba ebria. Sus labios se movían, pero no se escuchaba qué era lo que ella decía. ¿Cuántas veces hemos orado así y hemos tocado el corazón de Dios? Dios escucha los secretos que hay en nuestro espíritu, llevados delante de Él por su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que rendirnos completamente. Yo te quiero invitar hoy a que tú reflexiones en esta palabra que te he traído. Esta mujer, Ana, logró lo que tanto anhelaba. Pudo tener descendencia, pudo tener a sus hijos. Yo estoy convencida de que ella tuvo que confrontar muchas cosas dentro de ella para llegar a este punto. De que tuvo que perdonar a Penina.
Incluso quizás tuvo que perdonar a Dios, porque la Biblia dice que el que no le daba hijos era él. Nosotros a veces los humanos somos un poco tontines y a veces le terminamos reclamando a Dios las cosas. Pero tenemos que entender que Él es soberano y hace como Él quiere. Y a quien le quiere dar hijos se lo da y a quien no, no. Y Él sabe lo mejor para nosotros. Le tenemos que dar el beneficio de la duda. Y una vez que se haya modificado en nosotros aquello que impide lo que le estamos pidiendo, Él no lo va a dar. Porque eso es como que tu hijo te pidiera un cuchillo para jugar. Si eso va a ser de daño para ti, ¿por qué no lo va a dar el Señor? Ana, una vez superada esa parte interna de ella, una vez que ella se vació delante de Dios, tal cual ella era. Porque a veces nos da pena decirle al Señor cómo somos, ¿va? Pero somos bien feos. No todos, hemos ido caminando, hemos ido avanzando. Pero a veces tenemos cositas que todavía no le hemos rendido a Dios. Y hay que ponerlas delante de Él en el nombre poderoso de Jesús. Y decirle a nuestro buen Dios que Él nos ayude. Solo Él puede. Señoras y señores, el tiempo se acabó. Estamos por ser levantados. Estamos por ser llevados al Bimá. ¿Qué cuentas vamos a dar de lo que Dios nos estuvo repite y repite y repite y no le rendimos a Él? Hoy tenemos que ser honestos. Ser como esa mujer Ana, abrir el corazón, mostrar lo que somos en el nombre de Jesús. Para que algo sea modificado dentro de nosotros y podamos optar a aquello que le hemos estado pidiendo a Dios. No digo con esto que Dios vaya a solventar afirmativamente todas las oraciones, porque Él sabe por qué a algunos les da las cosas y por qué a otros no. Pero muchas cosas se van a empezar a dar en tu vida cuando quien cambies seas tú. Acompáñeme a orar para que el Señor hoy nos dé esa victoria que Él nos quiere entregar a través de esta reflexión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos ponemos delante de ti, suplicante, Señor, que nos permitas vernos como realidad somos. Algunas cosas ya sabemos que no te agradan, ya las tenemos manejadas, ya sabemos que están ahí, ya las conocemos. Pero hay otras, Señor, por cuanto el corazón es engañoso, que todavía no las conocemos y tú le llamas el engaño del pecado y te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que quites el velo y podamos ver tal cual tú nos miras. Porque hoy te queremos rendir a ti todo lo que nos distancia de ti y de nuestros amados, todo lo que nos causa ansiedad, Señor, y que viene a ser de separación. Te queremos entregar todo lo que nos irrita, todo lo que nos entristece, todo lo que nos enoja, todo lo que nos ha causado amargura. Lo ponemos hoy delante de ti, nos vaciamos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos que no nos dejes vacíos, sino que traigas sobre nosotros un espíritu de paz, de amor, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo incluso nos vaya guiando en la oración, Señor, porque muchas veces, papito, lo que se ha interpuesto en lo que te hemos pedido y lo que tú nos quieres dar es que no nos hemos confrontado a nosotros mismos. Y hoy nos venimos confrontando en el nombre poderoso de Jesús. Yo me quiero rendir a ti, Señor. Yo me quiero rendir a ti. Quiero que tú selles nuestro corazón y en el nombre de Jesús te pido, Señor. Te imploro que selles nuestro corazón para ti, que podamos ser como esta mujer que pudo sobrepasar esta prueba y salir adelante. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra de las respuestas que tú nos das. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga y espero haber sido de bendición en tu vida.